Bienvenidos de nuevo, este es nuestro tiempo devocional. En estos días de Navidad se celebra en la llamada conocida como cristiandad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A estas alturas son pocos los que ya no saben lo saben, que el día 25 de diciembre no es el día de la fecha de nacimiento de Jesús, lo sabemos. Es una costumbre, una tradición. Pero lo importante no es en qué día, ni tampoco importa a qué hora. Lo que importa es que es el hecho. El nacimiento de Jesús trae muchas ideas diferentes. Ahora vienen los documentales en los que se dice el verdadero Jesús. Y el verdadero Jesús pues será pues un mito, una leyenda, un revolucionario, un profeta fracasado, alguien que viene a cambiar la sociedad, etcétera. O sea, hay muchos tipos de teorías y novelas y de ensayos y, como digo, pues documentales y fascinación e invención acerca de Jesús. Pero nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos la revelación de Dios, que hemos conocido la verdad del Evangelio, no nos extraña todo esto, porque aquellos a los que no les ha amanecido siempre van a ver en la figura de Jesús pues lo que ellos quieran ver. Y siempre van a estar descubriendo nuevas cosas sobre Jesús que son simplemente las nuevas ideas de su orgullosa mente. Es simplemente pues el no recibir la revelación de Dios para seguir creyendo lo que les conviene, y si pueden hacer negocio con ello, pues mejor todavía. Pero nosotros, llevados por la verdad del Evangelio, leemos así en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el momento adecuado, podemos decir, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esto es todo, es el resumen. Por supuesto hay mucho más, la palabra de Dios es muy rica en cuanto a los detalles, pero Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino en la plenitud del tiempo y vino para cumplir la ley y para liberarnos de la maldición de la ley, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para redimirnos a los que estábamos bajo la culpabilidad que la ley nos da, y bajo esa ley también darnos la adopción de hijos suyos. Ese es el propósito de la obra de Cristo. Las religiones van a decir que Jesús vino para traer una nueva ley, aún todavía más estricta y más potente que la anterior, como si las leyes cambiaran a las personas. Las leyes no pueden cambiar a las personas. Los 10 mandamientos no pudieron transformar al pueblo de Israel en una verdadera nación que temiera a Dios. La ley solamente puede corregir nuestra conducta y denunciar nuestros errores, pero no puede en ningún caso transformarnos, no puede hacer que dejemos de ser lo que somos. Solo el Espíritu de Dios, solo aquel que nos ha creado nos puede hacer hijos suyos con una nueva naturaleza, capaz de liberarnos no solamente de la culpabilidad, sino también de la esclavitud del pecado. Porque todo aquel que hace pecado, dijo Jesús, es esclavo del pecado, y el esclavo no puede permanecer en la casa. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente hijos. Porque los esclavos no pueden heredar, solamente pueden hacerlo los hijos. Y el apóstol Pablo nos da aquí la buena noticia de lo que se resume el Evangelio. Dios envió a su Hijo. La ley no fue dada como un camino de salvación. El sermón del monte no es el camino de la salvación. Los mandamientos de Dios no son el camino de la salvación. No porque no sean buenos, sino precisamente porque son exactamente eso, santos, buenos, justos, y nosotros somos todo lo contrario. Ni somos santos, ni somos buenos, ni somos justos, somos pecadores. Por eso la ley nos condena.
Pero esa misma ley, al ser cumplida perfectamente por nosotros, en la sustitución de Jesucristo, sí nos justifica. Y es por eso que lo maravilloso aquí dice que Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Por eso Jesús obedeció perfectamente la ley. Por eso Jesús justificó su declaración. Ni una sola tilde ni una sola coma de la ley va a pasar sin que se cumpla. Él obedeció perfectamente esa ley. Dice, lo envió, nuestro Señor Jesucristo nació bajo una mujer, ya sabemos la historia de la Navidad, cómo ocurrió. Fue el Espíritu Santo el que hizo que María se quedase embarazada y que por lo tanto viniera nuestro Señor Jesucristo como Dios perfecto, como hombre perfecto, para que así como nuestro segundo Adán cumpliera perfectamente la ley de Dios, hiciera todas las obras que son necesarias y además cargara con nuestra injusticia, nuestra desobediencia y nos llevara, por lo tanto, a la gloria, dice, rescatándonos de aquellos que estábamos bajo la ley, que estábamos bajo la condena de la ley, bajo la obligación de la ley. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Qué obra tan magnífica e impresionante. Porque Dios así es justo y justifica a los que son de la fe de Jesús. Y es por eso que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y es la alegría de la Navidad, vino para darnos una salvación completa y perfecta. No vino para darnos más normas, leyes, reglamentos, religión y todo ese tipo de cosas que nunca transforman al ser humano. Llenan nuestra cabeza de muchas ideas bonitas, pueden hacer que le demos cierto maquillaje a nuestra vida pecaminosa, pero no pueden darnos certeza, esperanza, un corazón nuevo, una mente nueva, una voluntad nueva. La ley no cambia a las personas. La ley no hace que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Nos dice que debemos hacerlo, pero no nos da el poder para hacerlo. Y es por esto que hace falta que alguien nos rescate, haciendo lo que nosotros debemos hacer y dándonos así la justicia, los méritos que necesitamos para presentarnos delante de Dios, de un Dios santo. Y solamente los que son perfectamente santos y han obedecido perfectamente su santa ley son aquellos que pueden estar en su presencia. Y como te habrás dado cuenta, no hay absolutamente nadie en este mundo que haya obedecido el gran mandamiento. ¿Cuál es ese gran mandamiento? El gran mandamiento no es no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio. Ese no es el gran mandamiento. Son partes del mandamiento. Pero el gran mandamiento, ¿cuál es? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Eso exige la ley. La ley no exige menos que eso. Y por lo tanto, no basta con decir, bueno, yo no adoro ídolos, yo no robo, yo honro a mi padre y a mi madre, yo no he cometido adulterio, yo no estoy codiciando ahora la casa de mi prójimo, la mujer de mi prójimo. No es así. La ley no solamente nos dice lo negativo, también nos dice lo positivo, lo que debemos hacer y lo que nunca jamás hacemos. Ni podemos ni queremos amar a nuestro Dios con todo nuestro ser y al prójimo como nosotros mismos. Faltaría más. Nos amamos a nosotros mismos, tampoco lo hacemos perfectamente, pero nos amamos nosotros mismos y amamos a los nuestros en la medida en que nos puede ayudar a amarnos a nosotros mismos. Entonces, la ley no es la solución. La ley no es lo que nos puede salvar, porque somos pecadores. Por eso dice aquí que Jesús vino, nacido bajo la ley, para redimir, para rescatar a los que están bajo la ley, para que fuésemos adoptados hijos. ¿Cómo podíamos ser adoptados hijos si no es a través del rescate de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo? Por eso Él vino. Y Él vino para darnos una salvación completa, perfecta, terminada, culminada, a la cual nosotros no debemos añadir ni podemos añadir absolutamente nada. Nuestros corazones corrompidos, nuestras manos sucias de maldad, nuestras mentes llenas de malos pensamientos, ¿qué pueden aportar? ¿Qué podrían aportar a lo que ya está perfecto y consumado
en la perfección y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él pudo escuchar del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia. Y solamente nosotros, por la fe que el mismo Señor nos regala y que viene a nosotros mediante la predicación del Evangelio, por la acción maravillosa del Espíritu de Dios, solamente el Espíritu Santo, solamente nuestro Señor Jesucristo, solamente el Padre nos puede dar esta salvación, ganada por su Hijo. Porque la ley ha sido cumplida en Cristo. La ley ha sido satisfecha en Cristo. La condena que merecemos como pecadores ya ha sido pagada en la cruz del Calvario, y por lo tanto Dios ya no tiene nada en contra de nosotros, sino que está a favor de nosotros. Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está a la derecha del Padre, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si Dios ya nos ha justificado, si ya estamos en Cristo, entonces nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. La gran noticia de la Navidad es que Jesús venía realmente a rescatarnos y a darnos una vida nueva en Él, y que esto es por gracia y es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se enorgullezca, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero creados en Él, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo es de Cristo, todo es de Dios. Y por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiera, rescatara a los que estamos bajo la ley, para que fuésemos así adoptados sus hijos. Qué palabras tan cortas y tan profundas. Qué manera tan sencilla y admirable y a la vez tan profunda y densa de resumir lo que ocurrió en Navidad. Si fue en septiembre, si fue en diciembre, si fue en junio, si fue en mayo, nos da lo mismo. El hecho es que nuestro Señor Jesucristo vino y realizó esa obra. Pero esa obra no se aplica, sino solo por la fe. Esa obra no tiene efecto en las personas si no se arrepienten y creen y reciben ese don maravilloso de la salvación que está dispuesto en Cristo Jesús. Es por esto que, por desgracia, seguimos encontrándonos a vecinos, amigos, profesores, eruditos, científicos, no importa cuál sea su posición social, sus logros académicos, su relación religiosa o su filiación religiosa o política, no importa cuál sea su situación. Aquellos a los cuales Cristo todavía está velado, porque hay un velo delante de ellos. Y es por eso que debemos predicar el Evangelio y debemos orar a Dios, los que por la gracia de Dios hemos conocido al Señor Jesucristo, para que ese velo les sea quitado, como lo teníamos también nosotros, y podamos encontrar que en Jesucristo hay perdón de pecados, hay justicia, hay vida eterna y hay total redención, solo por su obra y no por nada, absolutamente nada que nosotros podamos añadir. Porque el apóstol Pablo deja muy claro en Gálatas y lo explica varias veces que solo mediante la fe y la justicia de Cristo podemos ser salvos. Es por esto que él llega a decir: estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando hablamos de que Jesús murió por los pecadores, no decimos esto para decir que murió por las prostitutas, los drogadictos, los malvados, los pecadores notorios, sino que murió por los pecadores, cualesquiera que sean. Los pecadores, aquellos que, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Y así, cualquiera que es pecador puede venir al Señor Jesucristo en fe, pedirle perdón, porque no ha obedecido, no hemos obedecido jamás su gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y aunque la gente te diga, qué buena persona eres, de verdad que eres un buen padre de familia, un buen trabajador,
un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, eres un buen hijo, digamos que eres una persona decente, honrada, que nunca has tenido problema de ningún tipo. ¡Qué bueno eres! Claro, no te dejes engañar por eso, ni tampoco por tu conciencia, ni tampoco por tu corazón, sino mira, el gran mandamiento. Tú y yo, ni uno solo, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Entonces, Cristo ha de ser ese regalo que se recibe, como Simeón, el profeta, recibió en sus brazos al Señor Jesús cuando fue presentado nuestro Señor en el templo. Lo recibió en sus brazos y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto tus ojos tu salvación, gloria de tu pueblo Israel, salvación para los gentiles. Simeón simplemente recibió a Jesús en sus brazos, al niño Jesús en sus brazos, para decir: esta es tu salvación, Señor, y yo la tomo para mí. Y eso es exactamente la Navidad. Eso debería ser la Navidad. Recibir a Jesucristo en tus brazos, los brazos de la fe, para decir: esta es tu salvación, Señor, que has preparado, que has dispuesto para tu pueblo, que has dispuesto para los pecadores, luz para los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Recibe entonces en los brazos de la fe a aquel que murió y resucitó por los pecadores, y así podrás ser rescatado de la ley y su maldición, y podrás recibir la bendición que ha sido prometida en la propia ley de Dios, y así también podrás ser un hijo suyo, un hijo verdadero, un hijo que pasará con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, toda una eternidad de gozo y delicia. Que tengas una feliz Navidad, que tengas un bendito año 2021 y sobre todo que tengas la dicha de recibir a Jesucristo como el único y perfecto Salvador personal para ti. Vamos a orar entonces a Dios. Gracias por este don maravilloso, este don con letras mayúsculas, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por haber bajado a esta tierra para obedecer toda la ley, para ser condenado siendo tú inocente, para llevar nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fuera sobre ti, y así nosotros podamos ser liberados para ser llamados tus hijos por la fe, por la gracia, por la obra gloriosa del Espíritu de Dios. Ayúdenos a creer, ayúdenos a arrepentirnos, ayúdenos a confiar, ayúdenos a recibir en nuestros brazos por la fe a tan maravilloso Hijo de Dios, quien vino, nació en un pesebre y murió en una cruz y se levantó de la tumba para darnos justificación, para darnos el cielo, para darnos tu gracia para siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día. Un abrazo a todos.